Buenas tardes, mi nombre es Francisco García y les voy a exponer sobre el tema 3 de la materia tribología y control de la corrosión. El día de hoy vamos a hablar sobre el diagnóstico de los lubricantes, la relación entre modos de falla y las partículas en la lubricación, fallas típicas de lubricación, lubricación de los sistemas mecánicos más comunes y engranajes y lubricación de los mismos. Los engranajes juegan un papel fundamental en cualquier industria. Los mismos transmiten rotación de un eje a otro, de una velocidad a otra, de un par a otro, y son muy útiles y se utilizan en casi todas las empresas, por no decir todas. La lubricación de los engranajes siempre ha sido un tema muy importante. Aún en los engranajes de madera que utilizaba Leonardo da Vinci, se utilizaba grasas animales y ceras de vela para que funcionaran con más suavidad. En la parte inferior izquierda vemos unos engranajes de madera, como los que se usaba Leonardo da Vinci. Con los avances de la tecnología se ha logrado construir engranajes más pequeños y detallados, fabricados con mayor precisión. Estos nuevos engranajes son capaces de transmitir más potencia que antes. Y el ambiente donde trabajan los lubricantes es más hostil que antes, porque son mayores potencias, mayores velocidades. Por lo tanto, usar el lubricante adecuado para la tarea es muy importante en la industria actualmente. Una relación de transmisión de engranajes es capaz de convertir, por ejemplo, 88 RPM de un aerogenerador de viento en 1500 RPM que requiere un generador para producir electricidad. La relación entre las velocidades de un engranaje motriz y uno conducido se llama relación de engranaje. Existen diversos tipos de engranajes, dentro de los cuales tenemos los engranajes cilíndricos rectos, son los más sencillos, los más comunes, con dientes paralelos al engranaje. Transmite movimiento entre ejes paralelos. Vemos su gráfica allí en la parte central. Se usan solo para velocidades relativamente bajas porque el modo como contactan genera muchas vibraciones y mucho ruido. Aparte, si se utilizan para velocidades más altas, se puede generar mucho desgaste. El contacto se hace en un par de dientes a la vez. Dos dientes hacen contacto, luego otros dos y así vamos. Y por su mismo diseño tienen fuerzas de impacto, lo que se traduce en alta vibración. Otro tipo de engranaje es el engranaje helicoidal, el cual tiene un movimiento más suave y silencioso. El desgaste es parejo y balancea las cargas. También transmite movimiento entre ejes paralelos y varios dientes están en contacto simultáneamente. Como varios dientes están en contacto al mismo tiempo, los mismos son más silenciosos y pueden funcionar a velocidades más elevadas que los engranajes de dientes rectos. La desventaja, si se puede decir, de ellos es que producen un empuje axial, por lo que deben instalarse rodamientos cónicos para soportar este movimiento. Otro tipo de engranaje es el engranaje cónico. Se usa para conectar árboles cuyos ejes se cortan, generalmente en ángulo recto. Como vemos en la figura central, son dos ejes, dos engranajes cuyos ejes están a 90 grados. Los podemos tener en cónicos de dientes rectos o cónico de diente helicoidal. El cónico de diente recto tiene la misma desventaja que el cilíndrico de dientes rectos, es decir, es para baja velocidad y produce alta vibración, ruido y desgaste. Los cónicos de diente helicoidal, al tener más dientes en contacto, pues produce menos ruido, menos desgaste y puede transmitir velocidades más altas. Un cuarto tipo de engranaje es el engranaje oblicuo. Transmite movimiento entre ejes no paralelos. Normalmente se usa como piñón cremallera o como la figura central que ven allí, que
son ejes que no son paralelos. Esto es una gran ventaja y se utilizan ampliamente en la industria. Se usan para velocidades de cargas normalmente muy bajas y presentan una desventaja que tienen, es que presentan el mayor coeficiente de rozamiento de los engranajes, lo que representa todo un reto para la lubricación. Este es el problema, ¿no? Es una ventaja porque los ejes no tienen que ser paralelos, pero su alto coeficiente de rozamiento es un problema tribológico. Un quinto tipo de engranaje es el engranaje hipoidal. Se usan para ejes que se cruzan y este es un tipo de rodamiento típico para las transmisiones traseras de los vehículos, como ven en la figura central. Ahora, ya que vimos los engranajes, tipos de engranajes, hablemos de cuáles son las necesidades de lubricación de los mismos. Como la tensión se acumula en una zona muy pequeña, normalmente un par de dientes, es un área muy pequeña, entonces las fuerzas que se acumulan en esta zona pues son muy intensas. Los dientes de los engranajes deben mantenerse separados para evitar el contacto metal-metal, y su uso sin lubricación pues pronto los va a inutilizar por desgaste. El lubricante, cuando se le agrega a los engranajes, genera una capa que evita el contacto metal con metal de los dientes de los engranajes. El engranaje debe lubricarse solo en el punto de contacto de los dos dientes. Es una zona muy pequeña. Sin embargo, se puede utilizar y se debe utilizar más lubricante para que haga la función de transmitir el calor producido por la fricción, bien sea la atmósfera o algún sistema de refrigeración del sistema de lubricación. ¿Cómo aplicar el lubricante? Para engranajes abiertos, que normalmente giran a muy baja velocidad, se podrían utilizar grasas o componentes de tipo asfáltico, con una viscosidad tal que permita la lubricación, pero que no sea tan baja como para que se pierda en el ambiente. Para engranajes que funcionan a velocidades y cargas más altas, antes se calentaba el lubricante y se aplicaba. Ahora existen solventes que se agregan a los lubricantes, permiten que sea más fluido, se le agrega a los engranajes y ese solvente en funcionamiento se calienta y se evapora. Eso hace que sea más fácil la aplicación. Es una aplicación típica, por ejemplo, de la lubricación de las cadenas de los hornos, las cuales utilizan grafito con un solvente. Luego se agrega a la cadena. Cuando el horno alcanza alta temperatura, el solvente se evapora y el grafito queda lubricando las partes móviles. Otro método de aplicación de lubricante es la aplicación por chorro de aire comprimido, bombeo, justo al punto de contacto. Vemos la figura del lado derecho superior. Este chorro de lubricante puede variar entre una niebla fina de lubricante, un goteo o un chorro de aceite. Básicamente es bombear lubricante al punto donde se necesita. Otro método muy común para aplicar lubricante es el baño por aceite. Obviamente es para engranajes que están cerrados. Como vemos en la figura de la derecha, vemos una caja de engranaje que tiene una especie de cárter o depósito de aceite, donde el engranaje está bañado y cuando sube salpica hacia la zona donde se requiere lubricación. El riesgo de este método es que el aceite puede batirse y bueno, pues deja de ser útil, ¿no? Porque al batirse y dependiendo de las velocidades puede que no llegue a la zona adecuada, puede generar burbujas, acumular aire. Para evitar esto se utilizan láminas perforadas en el cárter, en el contenedor de aceite, que evita que el mismo acumule burbujas y logre batirse. ¿Cómo seleccionar el aceite adecuado para un juego de engranajes? La selección del aceite adecuado depende de varios factores en los engranajes. Primero, el tipo de engranaje. Segundo, la velocidad a la cual va a funcionar.
van a funcionar ambos engranajes, la relación de reducción, la temperatura ambiente y la temperatura de trabajo, normalmente las máximas temperaturas de ambos, la carga y el tipo de carga. Para los fines de lubricación podemos dividir los engranajes en tres grupos. El primero, que es el más común, son engranajes cilíndricos, helicoidales, cónicos y cónico-helicoidales. El segundo grupo que vamos a tratar son los hipoidales y el tercero, los tornillos sin fin y helicoidales oblicuos. En cuanto a la selección del aceite adecuado para cada tipo de engranaje, tenemos que para los cilíndricos, helicoidales, cónicos y cónico-helicoidales, el primer grupo, es muy importante escoger la viscosidad correcta, porque el aceite debe ser lo suficientemente viscoso para formar una película de lubricante a la temperatura máxima de funcionamiento, pero no puede ser tan viscoso como para que se pierda potencia por el rozamiento del fluido. Para engranajes que giran a alta velocidad es recomendable usar un aceite de baja viscosidad, y para engranajes que giran a baja velocidad es recomendable utilizar un aceite de alta viscosidad en este tipo de engranajes. A temperaturas altas el aceite se oxida más rápidamente, por lo que es preferible usar aceite con un aditivo antioxidante. Engranajes cilíndricos, helicoidales, cónico o cónico-helicoidales van a trabajar con altas cargas y altas velocidades. No siempre se puede asegurar la existencia de una película de lubricante. Entonces, cuando este es el caso, se debe usar un aceite con aditivo antidesgaste EP de extrema presión. Lo único a tener en cuenta es que debe chequearse porque el aditivo EP puede corroer algunas partes del sistema de lubricación. Debe chequearse que el metal, que no existan metales blandos, los cuales puedan ser atacados químicamente por el aditivo EP. Para el segundo juego de engranajes, los cuales son los hipoidales, este tipo de engranajes siempre presentan una componente de deslizamiento a lo largo del punto de contacto. Entonces es casi que obligatorio utilizar siempre aceites de extrema presión por lo severo que son esas condiciones. Para el tercer grupo de engranajes, los tornillos sin fin, siempre presentan una componente de deslizamiento a lo largo del punto de contacto, al igual que los hipoidales. Pero entonces allí se usan materiales de baja fricción, normalmente acero pulido para el tornillo sin fin y bronce fosforoso centrifugado para la corona. Si va a utilizarse el arreglo tornillo sin fin a baja temperatura, normalmente es suficiente utilizar un aceite mineral refinado de gran viscosidad, y si los arranques y paros van a ser muy frecuentes, es bueno usar aceite de sebo sin ácido para que el arranque sea suave y el paro sea a menor torque. Si las temperaturas son más altas, es necesario usar un aceite EP de extrema presión, pero siempre y cuando la temperatura de operación máxima no supere los 60 grados centígrados, porque es a esta temperatura que puede reaccionar los componentes, y como los materiales de este tipo de engranaje son suaves, vimos que puede ser bronce, lo podría atacar. Ahora, estudios demuestran que el mejor lubricante para este tipo de engranajes es el poliglicol sintético inhibido contra la oxidación. Ahora, ya hablamos de los tipos de engranajes, cómo lubricarlos, qué lubricante usar. Ahora, cómo diagnosticar que el lubricante se encuentra en buen estado, o el sistema de lubricación. Una técnica muy conocida es la ferrografía. La misma determina el número, tamaño y la forma de las partículas de desgaste. Vemos la figura a la derecha, en la cual el principio de funcionamiento de la ferrografía analítica consiste en separar sistemáticamente las partículas en suspensión de lubricante en una placa de vidrio, como la que ven a la derecha. Esta placa es examinada bajo el microscopio para distinguir tamaño, concentración,
composición, morfología y condición superficial de las partículas ferrosas y no ferrosas que caracterizan el desgaste. Una segunda técnica que se puede utilizar para diagnosticar los lubricantes es la espectrometría. Determina la concentración de los aditivos, los metales de desgaste y los contaminantes que puede presentar el lubricante. Consiste en emplear una muestra, esta se calienta y se lleva a un estado de plasma. Cuando el aceite llega al estado de plasma, emite unas radiaciones en el espectro visible y ultravioleta. La intensidad de la radiación recibida es separada por difracción en diferentes parámetros de longitud de onda. Esto permite calcular las concentraciones de diferentes elementos contenidos en la muestra de aceite. Muchas gracias.